Nos hemos cruzado muchas veces, pero no nos ves. Igual nunca te lo han contado, pero siempre hemos estado ahí. Mamá, yo quiero ser pastora. Pero hija, ¿vas a ser la única? Porque cuando las ovejas se meten en tus sueños, nunca sabes a dónde te pueden llevar. ¿Quieres descubrirlo con nosotras? Ven. Contando Ovejas, un podcast de Ganaderas en Red. Bienvenidas, bienvenidos a este segundo capítulo de nuestro podcast Contando Ovejas. Estamos encantadas de que nuestro pequeño rebaño vaya creciendo poco a poco y también queríamos agradeceros a todos los oyentes que habéis escuchado ya la primera edición de nuestro podcast. Todo vuestro apoyo, todas las visitas, todos los comentarios. Nos hace muchísima ilusión que esté gustando este proyecto al que nos hemos lanzado, a esta aventura loca a la que nos hemos lanzado. Y bueno, esperemos que siga así, que sigamos aportando contenidos que os puedan motivar, ilusionar e interesar. Hoy traemos un tema que para nosotras es súper importante porque en Ganaderas en Red hay dos cosas que nos unen. Una, que todas somos mujeres, y otra, que todas practicamos y defendemos la ganadería extensiva. ¿Qué es la ganadería extensiva? ¿Qué la diferencia de la intensiva? ¿Qué impactos tiene? De todo esto y mucho más vamos a hablar hoy. Y en esta ocasión tengo conmigo a una nueva compañera que se llama Pili y que va a participar en nuestra conversación. Pili, ¿qué tal estás? Bienvenida. Preséntate. Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Pili, soy de Lerones, es un pueblecito de montaña de Cantabria, cerca de los Picos de Europa. Y bueno, soy ganadera y pastora, como todas mis compañeras de Ganaderas en Red, y me hace mucha ilusión participar en este podcast y dar a conocer un poco pues nuestra vida de ganaderas en extensivo. Bueno, también Bueno, está hoy con nosotras una invitada especial para este capítulo que queremos dedicar a entender qué es y de dónde viene la ganadería extensiva. Se llama Patricia Martín y es nuestra primera invitada que no es, vamos, de fuera de GER, que no es de GER. La conocimos a través de su proyecto de investigación, Memoria de un rebaño, en el que colaboraron algunas compañeras de GER, y es que en GER nos encanta aportar con nuestros saberes y nuestras experiencias a otras ciencias o personas que estén, bueno, pues indagando en todo ese ámbito en el que nosotros pertenecemos. Hola Patricia, bienvenida. Hola, muchas gracias por acogerme también. Bienvenida, estamos encantadas de que estés aquí. Cuéntanos un poco quién eres y qué es lo que haces. Sí, os explico un poquito. Yo soy investigadora, trabajo en el IPES, que es un centro de investigación arqueológica que se encuentra en Tarragona. A lo que nos dedicamos en el IPES, desde diferentes especialidades que tiene la arqueología, es a estudiar cómo vivían los grupos humanos en el pasado. Yo en concreto estoy especializada, me dedico al análisis del inicio de la ganadería en el Neolítico, que aquí en la península ibérica se produjo más o menos hace casi unos 7.000 años. Y en concreto, además, yo soy zooarqueóloga, que como su palabra indica, me dedico al estudio de los restos de origen animal que aparecen en los yacimientos, fundamentalmente huesos y dientes. Súper interesante. Yo soy una fan absoluta de la historia, pues esto, del Neolítico, de la prehistoria, o sea que voy a disfrutar muchísimo de esta entrevista. Ojalá. Bueno, tú te pusiste en contacto con nosotras para participar en un proyecto que se llama La Memoria del Rebaño. ¿Nos puedes contar brevemente en qué consiste este proyecto? Sí, yo me puse hace ya unos años, prepandemia, imagínate, en contacto con la asociación porque tenía ya la idea de llevar a cabo este proyecto, pero al final, bueno, cosas de la investigación, que a veces cuesta conseguir financiación. Hemos conseguido la financiación ahora este año
de la mano de la FECIT, que es la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, y se llama La Memoria del Rebaño. La Memoria del Rebaño es un proyecto de ciencia ciudadana y divulgación. La ciencia ciudadana lo que pretende, el objetivo que tiene, es integrar a la población en general en la investigación, pidiéndole que aporte sus conocimientos o sus experiencias. En nuestro caso, lo que hemos hecho una llamada a pastoras y a pastores para que contribuyan con sus conocimientos sobre la gestión de los rebaños y nos ayuden a interpretar nuestros datos arqueológicos. Para ello, pues lo que estamos empezando, todavía estamos dando los primeros pasos, estamos empezando a hacer entrevistas a pastores y a pastoras, pues preguntándoles cómo gestionan los rebaños, aspectos básicos del manejo que ellos y ellas hacen, y haciendo una compilación de estos conocimientos para luego pues poder interpretar nuestros datos. Pues, por ejemplo, nosotros a través de nuestros estudios podemos determinar a la edad, más o menos con una precisión de meses, en la que fue sacrificado un animal, ¿no? Yo tengo este dato. Incluso podemos saber también en qué momento se produce la paridera. Pues lo que es muy interesante es que vosotros nos ayudéis a interpretar, vosotros y vosotras nos ayudéis a interpretar el por qué están tomando esa decisión, por qué están sacrificando a esa edad, por qué se está produciendo la paridera en una estación o en otra, etcétera. Este es el objetivo del proyecto. Aparte, además, también es un proyecto de divulgación en el que queremos un poco poner en valor la importancia del pastoreo tradicional y sus orígenes. Y estamos haciendo actividades en centros educativos y centros de personas mayores, con la idea de hablarles un poquito de eso, del pastoreo tradicional, de la cría extensiva, de cómo sabemos nosotros, los arqueólogos, qué hacían en el Neolítico, en la prehistoria. Me parece súper interesante. No conocía el concepto este que has hablado de, ¿cómo se llamaba? No sé qué ciudadana. Ciencia ciudadana, bueno, sí, es un término. Me parece interesante porque es cierto que a veces a la ciencia le falta, o sea, a la experiencia nos falta un poco la ciencia y a la ciencia quizá le falta un poco la experiencia. Y juntar esos dos ámbitos, bueno, pues está muy bien, ya se podía repetir en muchos otros espacios Sí. también. Afortunadamente es algo que ahora está muy en boga y es muy interesante porque creo que durante mucho tiempo el mundo de la investigación y en general la sociedad han estado separados y es una cosa que no debería de producirse porque de hecho la investigación se financia fundamentalmente financiación pública, es decir, con los impuestos de todos. Y es súper importante, al menos dentro de nuestro proyecto es la idea que tenemos, que los resultados que nosotros tenemos tienen que llegar a la población. Y también la población puede, en general, cualquier colectivo que tenga una serie de conocimientos concretos puede contribuir muchísimo. Al final nosotros sabemos mucho de algo, de especialidades muy determinadas, muy específicas, ¿no? Pero los conocimientos los tenéis, en mi caso, los tenéis vosotros y vosotras. Es súper interesante. Nosotras, la verdad que, bueno, estaremos dispuestas a que siempre que podamos compartir nuestras experiencias, nuestra voz, pues ahí estaremos. Y luego en divulgar también lo que es la ganadería extensiva, pues también. Así que mira, nos hemos encontrado muy bien en este espacio. Bueno, dime. Si me dejas decir, la verdad es que os lo agradezco muchísimo porque desde el momento en el que hace años hice la llamada, muchas pastoras enseguida respondieron. Y ahora cuando he hecho una segunda llamada también. La entrega que tenéis las pastoras para colaborar es impresionante. Esto lo tengo que decir y lo tengo que agradecer. La vida en el campo es muy colaborativa. O sea, hace crecer mucho este sentimiento, ¿no? de ayuda mutua entre unos y otros. Bueno, para empezar un poco con el tema, queremos que nos cuentes un poco, pues eso, ¿cuándo empezó la ganadería? Sí, bueno, la domesticación de los animales se produjo en diferentes, lo que tradicionalmente se denomina núcleos de domesticación en diferentes partes del mundo. En lo que nos respecta, en lo que nos afecta a nosotros, en la península ibérica, a nosotros nos llegaron los animales domésticos que fueron domesticados, valga la redundancia, en Próximo Oriente hace aproximadamente unos 12.000 años. Más o menos en una zona que se encuentra en los montes Zagros, en Irán, y en la península de Anatolia, en Turquía.
Allí se produjo la domesticación de ovejas, cabras, cerdos, vacas y desde allí poblaciones procedentes de Próximo Oriente fueron migrando a lo largo de todo el Mediterráneo, hasta desde el Mediterráneo oriental hasta el Mediterráneo occidental, el extremo, ¿no? La península ibérica. Y aquí en la península ibérica encontramos las primeras evidencias de domesticación pues hace 7.000 años y pico, casi 8.000 años. Las primeras evidencias se encuentran sobre todo en la zona mediterránea, en la costa mediterránea de la península ibérica, pero rápidamente encontramos evidencias de cómo muy rápidamente estas poblaciones entran al interior, se adaptan a las condiciones climáticas y al entorno de la meseta y se adoptan con bastante facilidad. Perdona que te interrumpa, la agricultura, claro, o sea, se expandió tan rápido la agricultura ganadera porque entiendo que fue una revolución en ese momento a nivel, ¿no?, social, cultural para el ser Sí, humano. sí. De hecho, durante mucho tiempo se utilizó el término revolución neolítica, que ahora no está muy bien, no está muy aceptado, pero sí, sin duda fue un cambio radical, pero muy lento, ¿eh? Eso sí, hemos de pensar que es un proceso de modificación de la morfología, de la etología de los animales, de las especies salvajes, hasta que genéticamente se convierten en una especie doméstica, que es un proceso de miles de años y del cual todavía tenemos muchas lagunas y muchas preguntas por esclarecer. Es un proceso, claro, muy complejo. Pero sí, fue revolucionario, sí, sin duda. Nuestros mastines, claro, también provienen de por allí. De hecho, se parecen mucho los mastines de campo de protección de ganado a los mastines de origen de los turcos, los de por allí. Los iraníes. Sí, Como dato pero sí, es verdad. No lo había relacionado nunca, pero ahora que lo dices, es verdad. Pero ojo que la domesticación del perro se produjo un poco antes, ¿eh? Se produjo, bueno, todavía no está muy claro, pero bueno, digamos que hace unos 15.000 años más o menos. Entonces, bueno, dicho esto, somos herederas de cientos y cientos, no sé si miles de generaciones de pastoras y pastores Sin duda. bueno, pues eso, de hace mucho tiempo de la historia. Hacemos unos manejos muy diferentes, o sea, se ha podido observar que haya manejos muy diferentes ahora con respecto a los que se hacían entonces. Esta pregunta quizás te la respondería mejor cuando acabe este proyecto y pueda comparar. Pero sí, yo creo que había muchas similitudes. La base es la misma. La base, me corregís si me equivoco, que me meto aquí en vuestro terreno, ¿no? Pero la base del pastoreo extensivo, de lo que luego hablaréis, es el equilibrio con el entorno y con el medio ambiente. Y especialmente en el Neolítico, era lo que hacían estas comunidades de ganaderos. Perdón. Vivían en un completo equilibrio y gestionaban sus rebaños y generaban una composición de los rebaños siempre acorde con el equilibrio del entorno, con los recursos del entorno más cercano que tenían, ¿no? Os pongo un ejemplo. Aquí en la península ibérica nuestro proyecto se centra fundamentalmente en entrevistar a pastores y a pastoras de extensivo, de ovejas y de cabras, porque durante el Neolítico fundamentalmente lo que se criaban o la base de la economía ganadera eran las ovejas y cabras, pues porque era lo que mejor se adaptaba al entorno mediterráneo, al clima mediterráneo, al bosque mediterráneo, ¿no? Pero también, por ejemplo, tenemos algunas evidencias, algunos yacimientos donde sabíamos por diferentes estudios de diferentes compañeros que se dedican más bien a la reconstrucción paleoambiental, que eran poblados que tenían en su entorno prados bastante abiertos y en esos poblados la ganadería, pues la cría de vacas tiene más importancia. Se adaptaban muchísimo al entorno. O también tenemos constancia de que empezaban a practicar movimientos estacionales con el rebaño, ¿no? Lo que luego más tarde hemos conocido como transhumancia, ¿no? A ver, al fin y al cabo ellos en ese momento histórico tampoco tenían ningún tipo de tecnología que les pudiera facilitar adaptar el entorno a sus necesidades, con lo cual no quedaba más remedio que adaptar ellos sus manejos y sus animales y su vida al entorno que
Efectivamente, efectivamente. Y yo creo que esto enraiza con con lo que hacéis vosotras y vosotros. Es que es Entonces, sabemos que pastoreaban, sabemos que trashumaban, montaban también, o sea, rediles en un momento dado si tenían que guardar o dejar estacionado el rebaño por lo que fuera para dormir o para que comieran un punto concreto o cualquiera fuese su necesidad. de época neolítica tenemos constancia del uso de cuevas y abrigos como rediles. Es una práctica bastante habitual y además es un tipo de yacimientos que se identifica bastante bien porque lo que hacían era resguardar allí al ganado, el estiércol se quedaba acumulado allí en las cuevas y los abrigos y periódicamente quemaban el estiércol para sanear el espacio y para reducir el volumen del estiércol que se había acumulado. Entonces esto genera unas secuencias estratigráficas, unas acumulaciones muy características de capas de estiércol quemado y sin quemar, y son bastante identificables. Por lo que respecta a corrales o a rediles al aire libre, seguramente también los utilizaban, pero son un pelín más difíciles de identificar para nosotros, porque utilizarían elementos como la madera, que salvo en casos excepcionales no se conserva, y entonces es más difícil para nosotros determinarla y poder identificarlos. Y cuando se domestican los animales, al final, ¿cuál es el motivo inicial por el que lo hacen? ¿Es por la leche? ¿Es por la carne? ¿Es por la lana? ¿Es por qué es? Es una muy buena pregunta a la cual no te puedo responder. ¿Cuál fue la motivación que les llevó? No sé, yo creo que simplemente las cabras salvajes que es de donde proceden las ovejas y las cabras domésticas, son animales muy gregarios, bastante sociales, y esa proximidad probablemente ayudó a poco tener esa proximidad. Seguramente estas comunidades preneolíticas vieron la opción pues, de poder tener lo que tú dices, pues fundamentalmente carne, más al abasto que practicando la caza, que las sociedades de cazadores-recolectores paleolíticas al fin y al cabo eran nómadas porque tenían que ir detrás de los animales para poderlos cazar, ¿no? Entonces es un proceso muy complejo. Pero lo que sí que lo que lo motivó esta domesticación es difícil de determinar, pero sí que sabemos que estaban aprovechando la carne, la leche y en algún momento que todavía no hemos podido determinar también la lana. No sabemos en qué momento las ovejas empiezan a tener lana, pero también la aprovechaban. Esto lo sabemos, por ejemplo, pues a partir de lo que nosotros llamamos patrones de mortalidad, ¿no? Nosotros podemos, como os decía antes, nosotros podemos establecer la edad de muerte de los animales, pues a partir, por ejemplo, de la dentición, del desgaste de los dientes o del grado de erupción, o si nos encontramos con un diente de leche, un diente adulto, y a partir también del grado de defusión y deformación de los huesos. Entonces, a partir de estos perfiles de mortalidad podemos interpretar si están sacrificando a más ovejas de pocos meses, cosa que se interpreta como un aprovechamiento de la carne, quizás también de la leche. Como curiosidad así personal, ¿se sacrificaban los animales más mayores que ahora, más jóvenes, igual, es indiferente, hay de todas las edades o cómo? Pues esto es una de las preguntas Rápido. que os hago a vosotros y a vosotras cuando hago las entrevistas. Porque hay un poquito de todo en cada yacimiento, hay muchísima variabilidad y creo que a veces lo estamos interpretando los zooarqueólogos como olvidándonos de los matices que acompañan a todas estas decisiones. Hay mucha variabilidad. Bueno, el caso es que en resumen, la ganadería lleva con nosotros muchísimo tiempo, toda la vida. La sociedad de hoy es directamente descendiente de todas estas sociedades ganaderas antiguas. Creo que ya hoy en día no seríamos capaces de imaginarnos ni como sociedad ni fuera de ella sin la ganadería. Pili, por ejemplo, ¿cómo serían nuestros paisajes sin ganadería extensiva? ¿Cómo serían hoy en día o cómo lo ves tú? Como los paisajes hoy en día, ¿cómo serían sin ganadería extensiva? Pues serían
monótonos, aburridos y pobres. O sea, en esas 3 palabras se resumiría todo, porque claro, con la ganadería extensiva no tendríamos, por poner un ejemplo, a nuestra tan emblemática dehesa, porque es, bueno, la dehesa es visualmente un ejemplo muy claro de cómo es un paisaje modelado gracias a la ganadería extensiva, pero tampoco tendríamos ese paisaje tan del norte de España, tan en mosaico, donde vemos pues el uso de los distintos pues pastos, pastizales y bosques en función del relieve de la zona, ¿no? Entonces, todas estas praderías, estos bosques mixtos, todo eso desaparecería y se borraría, pues la alternancia esta que hay de bosques y de pastizales, pues también llevaría a la extinción de muchas de nuestras, de la biodiversidad que hay en esas zonas de intercambio entre bosques y praderías y pastizales o zonas de cultivo, porque eso también es importante. Luego los rastrojos, etcétera, que se aprovechan con la ganadería extensiva. Entonces, eso sería súper aburrido. Un paisaje plano, monótono. Pues súper interesante todo, la verdad. En el capítulo anterior, no sé si recordáis, recomendábamos un libro de Marga Sánchez Romero que se llamaba Historias de Mujeres. No sé si lo conoces, Patricia. Esta arqueóloga nos descubre que ya en aquel lejano pasado no solo los hombres eran cazadores y ganaderos, sino que también las mujeres participaban pues, de todas estas cosas. ¿Es así también en el ámbito de la ganadería? Pues otra pregunta que no te puedo responder porque no hay apenas estudios. El libro al que te refieres me parece, escuché vuestro primer podcast y me pareció una recomendación genial. Lo estoy acabando de leer ahora, lo tengo aquí al lado en Para que la... veas que recomendamos libros super guays. Muy bien, muy bien. Y además con una perspectiva de la prehistoria y de la historia. Me pareció genial. Me parece un libro muy recomendable, porque es un libro que más allá que trate de la prehistoria, no trate de la prehistoria, invita a la reflexión, que me parece algo muy importante. Desde el punto de vista como arqueóloga, que se formó hace unos cuantos años, hace unos 20 años que estudié yo en la facultad, nos formamos con una perspectiva y con una mirada muy machista, no adrede. Era lo que había y nadie se lo planteaba ni nadie lo discutía, ¿no? Y lo que hace Marga es invitar a la reflexión y es invitar mediante evidencias, pero también mediante simplemente eso, reflexiones. Lo estoy repitiendo mucho, pero es que es así, es un libro para reflexionar sobre que el papel de la mujer en la prehistoria y en otras épocas históricas iba mucho más allá de lo que se ha planteado. Y el problema es que ya desde el principio la mirada de los historiadores y de los arqueólogos, que somos los que lo estudiamos y lo interpretamos, no ha sido una mirada abierta. Y aparte luego hay otra cosa, que hay un trabajo que era fundamental y esto indudablemente lo hacían las mujeres, que era parir y criar. Y estas dos funciones, que siempre se han considerado como algo secundario, en la prehistoria eran algo fundamental. Y súper valoradas, por cierto. Claro que sí, la pervivencia del grupo era fundamental, efectivamente. Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias por haber compartido, Patricia, este espacio con nosotras. Gracias a vosotras por vuestra generosidad, por esta iniciativa y por ser tan valientes. Nada, cuando ya salga el trabajo definitivo, no dudes que lo leeremos. Os lo haremos saber. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Muchas gracias, Patricia. Un saludo. Un saludo. Bien, pues ahora que ya sabemos cómo empezó todo, pero también sabemos que las cosas evolucionan y que vamos tomando rumbos diferentes, sobre todo desde la revolución industrial, el desarrollo de las comunicaciones, la tecnología, bueno, todo un poco. Entonces, ahora vamos a reflexionar sobre qué es la ganadería extensiva. ¿No son todas las ganaderías iguales? ¿Cuántos tipos de ganadería hay? ¿Por qué hay más tipos de ganadería? Pili, Charo, vamos a comentar. Hola, de nuevo. Hola. Pues vamos a hablarlo, Charo y yo, un poquitín, porque claro, lo que dices muy bien tú, Paula, hay muchos tipos de ganadería extensiva, muy adaptadas también pues a nuestras condiciones climáticas básicamente y a nuestro relieve. Entonces, claro, bueno, aunque
se pueda entender ganadería extensiva como tener los animales todo el rato por ahí sueltos. A ver, eso, vamos a Básicamente, decir un así, poco primero qué es, o eso sea, es. para la gente que no quiera, qué es, que no sepa nada, qué es la ganadería extensiva, o más o menos así, en resumen, lo más gordo. Pues no sé, Charo, yo creo que estaremos de acuerdo en que es cuando tenemos a los animales que aprovechan los recursos naturales de la propia zona para alimentarse de Básicamente. forma, eso Sí, es, de sí, forma, básicamente es animales sueltos que se alimentan de los productos de la zona donde pastorean, lógicamente. Y claro, luego, pues bueno, utilizamos las razas, se utilizan mucho las razas autóctonas en el pastoreo, precisamente por su rusticidad, ¿no? Porque se adaptan mucho mejor al clima y a las enfermedades que están de la zona, ¿no? Vale, ese es otro melón ah, que está guay hablar luego el tema de las razas autóctonas, pero volviendo un sí, poco, entonces ya tenemos claro que la ganadería extensiva entonces es el ganado que se alimenta y que vive en su entorno, del entorno. Em, ¿Todas las ganaderías extensivas son iguales? yo ¿Hay creo que tipos? sí, sí. Por ejemplo, no podemos comparar una ganadería extensiva del norte de España. Por ejemplo, Charo y yo hacemos una ganadería muy similar a una ganadería extensiva, un pastoreo más del sur. De hecho, nosotros nos proveemos de forraje de nuestros pastos, que hacemos lo que vulgarmente llamamos hacer la hierba, que es recoger la hierba del verano para guardarla para dar de comer en invierno, mientras que en el sur lo hacen un poquito al revés. Para ellos la época de escasez es más bien la época del verano. Para nosotros es la época de abundancia. Entonces, a nosotros nos marca más bien no el reloj, sino el sol y las estaciones climáticas. Entonces, a partir de ahí, eh, los, los pastoreos y los manejos son distintos. Pero Claro, entonces eso, la sí, sí, ganadería extensiva, digo, porque mucha gente a veces piensa que el hecho de que los animales duerman por la noche en el corral ya no hace que no, o que coman ahí, ya hace que no sea extensiva, que simplemente, pues entonces, eso también como, claro, como tú bien dices, en el norte funciona diferente. Yo que estoy en Galicia también, mis cabras ahora duermen todas las noches en el claro. corral. Claro, y a veces eso es inviable. Por ejemplo, algunas compañeras de Ciudad Real, por ejemplo, que se me estaba ocurriendo ahora, Ramona, hacen un pastoreo casi hasta nocturno, por la noche, por el calor que hace. Y sin embargo, yo sí que hago una pequeña siesta, madrugo un poquitín, o sea, en el norte sí que podemos hacer ajustar un poco más, pero no hacemos ese pastoreo nocturno que por las temperaturas, vamos, más que otra cosa. Aprovechamos nuestras horas de sol más normales no, más de forma más con luz y no nos afecta tanto la temperatura, mientras que ahí así, o el relieve, también nos afecta mucho. El pastoreo con montaña no tiene nada que ver. Por ejemplo, el pastoreo de rastrojos en las zonas llanas, 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 que las ves perfectamente. Te tienes que ir moviendo un poco más, a lo mejor, con ese tipo de pastoreo de montaña, ¿no? Vamos, que Por como eso hay nuestros distintos tipos. antepasados hace miles de años, nosotras con nuestro ganado también nos adaptamos a la orografía, a la climatología, a los recursos marginales que del entorno, nos tenemos que adaptar a... Claro. Claro, y eso hace que además seamos precisamente los pastores y los ganaderos personas muy perspicaces o muy observadoras del medio natural, a ver cómo están los recursos en esos momentos para llevarlos a una zona u otra, tener la capacidad de adaptación para que en este momento que tenía que llevarlas aquí no puedo, por la razón que sea, por la sequía, porque ha llovido excesivamente, como le ha pasado a alguna compañera. ¿Qué hago? Pues las llevo a esta otra zona que es más seca o es una zona más húmeda. Las voy a llevar a la zona más de bosque porque las praderías ya las tengo secas. Esa capacidad de adaptación de los pastores y de los ganaderos está a la orden del día. Y observar a nuestros animales. Sabemos idiomas a montones, ¿verdad, Charo? Sabemos ovejuno, capruno. Y- y, claro, de hecho, por ejemplo, algo que está ahora muy, muy de moda es el pastoreo regenerativo, ¿no? Que parece que es un Sí, invento nuevo, pero esto sí. se ha hecho
pues desde lo que hablaba Patricia, que esto se ha hecho toda la vida, ¿no? El hacer o sea, el pastorear en diferentes zonas, o la transhumancia, que también es una cosa parecida, ¿no? Solo que con las largas distancias. El aprovechar ciertas zonas en ciertos momentos que tenga más pasto o menos pasto y rotando para que no se termine nunca el Claro, alimento. y ahí tendríamos claro, la transtermitancia, uff, qué palabra, que lleva las zonas de pradería de alta montaña que se aprovechan en verano y dejan lo que es el pasto de media ladera o pasto de fondo de valle para aprovechamientos de verano, para hacer los forrajes de invierno. O sea que, y eso lo hacían nuestros antepasados con mucha cabeza y lo hacían muy bien, lo que llaman ahora la regenerativa, y que en unos años anteriormente se abandonaron, ¿no? Pero que bueno, parece que lo vamos recuperando. Bueno, yo que sí que nosotros practicamos ganadería regenerativa, es cierto lo que decís, o sea, al fin y al cabo en la metodología es un poco lo que se hacía antes, lo que sí que aporta y por qué creo que está tan de moda ahora y todo eso, es porque ahora hay datos científicos que además pueden avalar, pueden ayudar a mejorar que esos manejos que ya se hacían se hagan con un poquito más de conocimiento, aprender a leer un poco cómo está la pradera, si está en el punto óptimo, si no. Bueno, quiero decir, ha tecnificado un poco más por lo que hablábamos antes, hemos juntado la experiencia con la ciencia y hemos conseguido este movimiento que ahora llamamos ganadería regenerativa para optimizar pues con la ciencia y con la experiencia todavía más esas prácticas que ya se venían haciendo. Vale, chicas, y entonces con respecto al producto bueno, pues que nace de este manejo de la ganadería extensiva, ¿qué podemos hablar de él? ¿Es igual que otro producto de otro tipo de ganadería? ¿Qué diferencias tiene? ¿Qué me contáis? Pues hombre, obviamente el tipo de alimentación que tiene este tipo de ganado, o sea, es sano. La salud es una de las cosas primordiales que, que aporta nuestros corderos, nuestros terneros y nuestras cabras, etcétera, o la leche en sí, ¿no? Y luego también, sobre todo, el sabor que aporta en ciertas zonas el forraje, el pasto verde que comen, hace que las carnes no tengan una calidad muy superior a otro tipo de ganaderías, ¿no? Que comen a lo mejor a base de piensos y tienen las particularidades también, ¿no? De esas zonas de toda España que, dependiendo del tipo de forraje de hierba que coman, pues también los animales, la carne, aporta el sabor que tiene, yo qué sé, el romero de la zona de Andalucía o la malva de la zona nuestra, ¿no? En la carne no Básicamente, se nota tanto, pero en la leche mogollón. cuenta Sí, mucho. se nota mucho la alimentación. Y luego el sabor también, cuando haces los quesos, etcétera, eso lo lleva también. Por eso hace que cada uno de los productos de las distintas regiones tengan sus propias características, ¿no? Porque se basa en la alimentación totalmente natural sobre las plantas que en cada zona nacen. Entonces, igual que esto se ve también en la miel, ¿no? Cada tipo de miel es distinto, pues esto es extrapolable también perfectamente a la carne. Son carnes mucho más sabrosas, puede que sean un poquito más fuertes, también hay que educar el paladar, eso también lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Que todas estas carnes blanditas que son todas iguales de cerdo, de pollo, saben todas igual y tienen la misma textura. Sin embargo, las carnes nuestras, las de ganadería extensiva, son cada una distinta en sabores, en texturas. Y creo que eso la hace, es un punto plus de calidad, ¿no? Y desde el punto de vista ambiental, ¿qué supone la ganadería extensiva? Pues la ganadería extensiva aporta muchísimo para el medio ambiente. Bueno, de hecho, por ejemplo, en las zonas pastoreadas está reconocido de que los fuegos no afectan tanto, ¿no?
precisamente porque está limpio las zonas de pastizal y el matorral que tanto comen, por ejemplo, las cabras y las ovejas que tanto limpian, ¿no? Los matorrales. Desde luego son, como se dice últimamente, las mejores bomberas contra incendios. Y luego no solamente eso, el propio pastoreo pues, aporta un montón de semillas que trasladan de un lado a otro, mucha más biodiversidad por donde quiera que van soltando con las heces y lo que van cogiendo en la piel. Y luego, por terminar, desde el punto de vista social, cultural, de comunidad, de dinamización del rural, ¿qué aporta también la ganadería extensiva? Porque claro, no es solo unos productos que nutricionalmente están demostrados que son mejores, no es solo desde el punto de vista ambiental, como protecciones contra el fuego, como dinamizadoras de la biodiversidad, sino que también hay un impacto muy grande a nivel social. Y vamos, es que yo ahí haría como dos patitas, sacaría. Desde un punto de vista económico, porque claro, esto es algo un poquito desconocido. El paisaje lo generan los animales que están pues en la zona, ¿no? Pastorean. Ese paisaje tan bonito que vemos cuando vamos a los sitios y tal, está generado por estos animales. Con lo cual, si no existe ganadería extensiva, si no tenemos o si no mantenemos esos usos, ese paisaje desaparece. Con lo cual, una de las cosas que se vende más hacia el turismo, que es el paisaje, desaparecería. Por lo tanto, es el turismo de naturaleza, de paisaje, de tranquilidad, del mundo rural, desaparecería también. Y la verdad es que a día de hoy el turismo rural es uno de los que más crecen. Y luego, por otra parte, económicamente, si hay una dinámica activa, o sea, que existe una economía que circule de forma sana, que haya ingresos, que no sean solo abueletes, con todo el cariño que tengo yo a los abueletes en casa, pero que no sean sociedades como pasivas, sino activas económicamente, con turismo, con ganadería, con productos de elaboración asociados a esta ganadería o a este turismo, esos son sociedades económicamente sanas y son activas y se van a estar, bueno, pues ya eso que hablamos de la España vacía, pues que queremos que se reactiven esas sociedades y esos pueblos y haya servicios y haya infraestructuras. Todo eso nace de la base de la ganadería extensiva. O sea que si queremos tener una economía sana en el mundo rural, tendremos que tener una ganadería extensiva sana en el mundo rural como base. Muy bien, creo que tenemos que ir terminando porque si no, no nos da tiempo a seguir con los otros espacios. Nada, agradeceros también mucho que hayamos tenido esta conversación sobre ganadería extensiva. Yo creo que es fundamental porque además en el caso de la ganadería aprovecha todos aquellos espacios del medio ambiente que no pueden ser utilizados para otros propósitos, con lo cual eso genera un aprovechamiento, o sea, una riqueza añadida también. Paula, una cosa que antes creo que es importante hacer Rápido. sí, rápido, corriendo. El valor cultural que tiene la ganadería extensiva parece que no, pero también es muy importante, ¿no? Y yo creo que lo de la fiesta de la transhumancia que ha habido hace poco, que salió bastante en redes, se refleja muy bien. Muchas de nuestra cultura nace de esa ganadería, que no hay que olvidarlo, que es patrimonio. Lo voy a tener que decir a raíz de lo que has dicho, pero es que las festividades paganas anteriores Sí, al cristianismo estaban todas relacionadas con el ámbito de la agricultura, en la que se englobaba la ganadería, porque ahora hablamos siempre de agricultura y ganadería, pero la agricultura lo era todo. Bueno, chicas, que ya está, que nos tenemos que ir, que nos está esperando Carmen con una nueva receta. Un besito. Besitos. Chao, chao. Chao. Vamos ahora con nuestra siguiente sección, sabores y raíces. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? ¿Qué nos has traído? ¿Qué nos has preparado? Muy buenas a todos los que estáis oyéndonos. Y bueno, pues
aquí estoy para sugeriros una receta de un plato de hoy, una receta que la he estado haciendo ya. Pero verás, Paula, a mí me gustaría, es que digamos que el libro de Sabores y Raíces tiene lo que podemos llamar el espíritu, o sea, que cómo es nuestra cocina, cuando la hacemos, por qué es así, o sea, el espíritu del libro, ¿no? De la cocina de las ganaderas, y por otro lado, la letra, que sería pues ya las recetas concretas. Entonces, ¿te parece que diga algo sobre el espíritu del libro? Porque es que me parece muy interesante que hagamos una receta y hagamos un poquito del espíritu. ¿Te Pues parece? claro, claro que sí, Carmen, pues claro que sí. Después del trabajón que nos ha llevado a hacer el libro, dale. Claro, claro, porque es que para entenderlo bien es como las leyes, ¿no? Que tienen también el espíritu, aunque ahora cada vez es tan largo que ya no sabe uno qué es lo que dice. Pero bueno, el otro día ya os esbocé algo, pero una de las cosas es que la cocina de las ganaderas está como si dijéramos en un paso intermedio entre hacer la comida del cada día o buscar también darle un valor añadido a los productos que estamos cocinando y darles también más duración, porque en muchísimos de los casos mm, cocinamos, por supuesto, para hacer la comida de cada día, pero también muchos de nosotros vendemos platos cocinados o acogemos visitantes y estos visitantes valoran el que les demos de comer unas cosas tan kilómetro cero y tan bien elaboradas, ¿no? O sea que mezclamos un poco la parte económica con la parte alimenticia. Esa sería una cosa importante. Venga, otra cosita que estamos continuamente en el campo. Bueno, ahora mismo lo han dicho nuestras compañeras, ¿no? Y entonces sabemos en cada momento que podemos encontrar para silvestre, comestible, para poderle dar un toque particular al plato que estamos cocinando. En realidad, ese toque que ahora se considera que es como un toque nuevo, así innovador, es verdad que es innovador, pero en realidad es antiguo muchos de estos usos de estas cosas que tenemos alrededor comestibles y que se han perdido y que los estamos recuperando. Y otra importantísima, la Venga, última, vamos a por es ella. la presencia del huerto. Muchos de nosotros no vivimos en el pueblo, sino que vivimos en medio del campo, ¿no? Y al lado del cortijo, pues siempre tenemos un huerto. Y salimos directamente al huerto a coger ingredientes cuando nos ponemos a cocinar. Quizás somos en ese sentido muy capaces de improvisar porque sabemos que tenemos ahí un huerto. Mm, no son unos huertos perfectos, porque claro, son unos huertos útiles y así de aprovechamiento inmediato, ¿no? Entonces, muchas veces están, digamos que comidos de hierba, porque no le hemos quitado a tiempo las malas hierbas, pero claro, también las malas hierbas son relativamente malas hierbas. Lo digo, por ejemplo, porque yo esta mañana, cuando salí al huerto, es que todos los lechones que los tengo en la parcela de al lado vinieron corriendo porque saben que, bueno, me pongo a recoger algo y les voy a tirar amarantos porque al mismo tiempo quito un poco de hierba. Y bueno, les encantan, ¿no? O sea, que es lo de malo es un concepto como muy particular, ¿no? Esto de que los lechones y los cerdos coman pasto, hay mucha gente que no lo sabe, pero les chifla. Es que les encanta, es que realmente cuando, claro, comen bellota, ahora mismo, por supuesto, estamos ya en plena montanera, pero es que les encanta la hierba, es más, como comen bellotas, que están bastante secas, es un fruto seco en definitiva, pues la hierba les es fundamental para refrescarse un poquito, para que sea una comida más completa. Pues sí, el huerto es uno de los lujos que tenemos las personas que vivimos fuera de las ciudades. ¿Qué más nos cuentas, Carmen? Personas como nosotras que estamos a la intemperie todo el día, pues la verdad es que te apetece muchísimo entrar y calentarte un guiso de estos tan jugosos, ¿no? Bueno, Sobre todo cuando, ahora que viene el frío. sobre todo ahora que viene el frío especialmente, porque te entona, ¿no? Te entona. Bueno, vamos a ver, el plato de hoy, pues he pensado un poco en qué cosas tenía a mano. Estamos en tiempos de montanera, o sea, que después de además
unos días estupendos que nos ha llovido, en fin, salimos de todo. Hace un mes cuando os contaba esto decía que las setas estaban desaparecidas, que teníamos mucha sequía, ahora ha llovido, ni mucho menos lo que tiene que llover, pero bueno, vamos adelantando, ¿no? Aquí en Galicia estamos un poco pasados por agua, pero Deberíamos de tener alguna tubería que nos trajera agüita desde allí. Ahora es tiempo de montanera y los cochinos están totalmente como locos porque empiezan a caerse las bellotas de los árboles que están maduras y bueno, pues es que cuando se comen una bellota ya es que ya se dedican a buscarlas durante todo el aquí día. Carmen nos pasa con las castañas ahora, justo ahora igual, que como os prueben una ya son inmanejables, ya se vuelven locas, van corriendo a ver dónde está la siguiente. Claro, claro, es que son unas cosas unos frutos naturales tan extraordinarios, ¿no? Mm, tiene mucha gracia porque los cochinos, claro, dentro de las bellotas, supongo que con las castañas pasa, pero yo creo que con las encinas son todavía más silvestres, vamos a llamarle así, más variadas. Entonces hay desde bellotas que son muy dulces y riquísimas, a bellotas que son las de los alcornós, que son más amargas, pero incluso dentro de las encinas hay algunas que son más amargas. Los cochinos lo saben perfectamente en cuanto han pasado allí 3 días. Y lo que hacen cuando empiezan a andar por la mañana es irse a aquellas encinas que las bellotas que estarán en el suelo son dulces porque los conocen perfectamente. Así que yo he salido más temprano que ellos, me he ido a una de las encinas que está más visitada, que ya me las conozco de otros años, claro. He ido para allá y he cogido, pues, porque claro, las bellotas se van cayendo poquito a poco. Así que les he quitado 2 puñados de bellotas del suelo a los cochinos que cuando vayan allí no se las van a encontrar. Y las he echado en mi cesto, 2 puñados de bellotas. Cuando venía para el cortijo, eh, han salido setas y han salido unas que nosotros le llamamos gallipiernos, que son las macrolepiotas, que Ajá. son enormes, parecen parasoles, bueno, unas setas blancas muy bonitas. Entonces he cogido 3 setas de estas que he encontrado por el camino, como paso al lado de una pared de piedra, que está muy húmeda, ahora mismo está llena de culantrillos y de mucha vegetación entre las piedras, he cogido unos pocos de ombligos de Venus, que en nuestro libro de cocina nos los describen como comestibles. Entonces he pasado por la huerta, he recogido una calabaza cacahuete que veía allí que me estaba llamando y voy a hacer, o he hecho, porque ya lo he hecho y yo os voy a contar cómo lo he hecho, una sopa de bellotas. Así que le voy a hacer la competencia a los cerdos en esto de las bellotas. Así que os voy a contar cómo se Vamos hace. allá, Carmen, cuéntanos la receta. Venga, coged boli todo el mundo y lápiz y papel y apuntar. Bueno, lo primero que tiene uno que hacer es hacer un caldo de verduras. En ese caldo, pues yo he echado lo que solemos echar en todos los caldos de verdura, pues nabo, apio, zanahoria, puerro, una patata, y le he echado también la calabaza que traía. Y bueno, eso lo he puesto ahí a cocer. Como las recetas son muy abiertas, porque todos hemos hecho unas recetas bastante abiertas, sin medir tanto las cantidades y haciendo sugerencias, pues mm, he echado un huesecito de jamón, porque es que las bellotas con el saborcito del jamón tienen que ir estupendamente. Por otro lado, he hecho otra cosa que es lo más laborioso, que es coger las bellotas, pelarlas, le quitas la piel de fuera y ahora te queda la piel de dentro, que las tienes que cocer un rato para que sea más fácil despegárselas. En fin, eso es lo más laborioso, pero mientras se hacía el caldo de verdura, me ha dado tiempo también a hacerlo, así que las he pelado y las he machacado un poco y ya tengo el ingrediente, el caldo que lo he colado y las bellotas que ya están peladas y cortadas. Y hay que hacer un sofrito porque no se concibe los guisos sin un sofrito, ¿no? Entonces he hecho un sofrito de cebolla y ajo y un poquito de perejil. Cuando ya eso lo tenía así pochadito, le he echado las bellotas trituradas y las he también rehogado un poco. Y sobre ese sofrito he echado el caldo de verdura y ya lo he dejado cocer. Bueno, le he echado
un poco de pimienta, le he echado la sal correspondiente y ¿Echas bueno, algo? una vez que tienes las bellotas, que es lo más duro de lo que tienes allí, lo tienes ya blandito, pues todo eso se pasa por la batidora. Ajá. Te sale una especie de crema clarita. Le puedes añadir alguna de las verduras, como yo había echado la calabaza, que además le da ese colorcito naranja tan bonito, pues entonces le he pasado por la batidora también la calabaza que tenía cocida en el caldo. Y después le he echado los ombliguitos de Venus un poco picados. Y bueno, yo le he echado también unas semillitas de sésamo que le vienen muy bien a todos. Y está buenísimo. Ya os Pues digo que lo he probado y está buenísimo. Así suena, que suena bastante bien. sí, sí, está bueno, está muy bueno, muy rico. Es muy novedoso, ¿eh? Porque las bellotas, como eso de que son la comida de los cerdos, parece que son menos apreciadas, ¿no? Que lo que pueden ser las castañas, que están ya más introducidas en la comida de las personas. Pues nada, deliciosa. Yo probaré, pero lo probaré con las castañas, que es lo que tengo aquí, que seguro que queda también, que Sí. seguro que queda también muy bien. Vamos con el refrán de hoy. Hola, Charo, ¿has encontrado algún refrán sobre las mujeres? Pues como en el anterior podcast he estado rebuscando y rebuscando y me he encontrado pues un poco la misma línea que lo anterior. El tema de la mujer en el refranero siempre queda ahí. mm, Nos tratan un poquito mal, digamos. Me he encontrado así uno para que los oyentes lo vean, o sea, lo escuchen, ¿no? La mujer y la lana presto se mudan. Esto señala un poco pues, lo volubles que son ambas, ¿no? Supuestamente la mujer y, y la lana, ¿no? No Pero sé, bueno, como, como este no nos hace mucha gracia, entonces hemos optado pues, por un refrán del tiempo, de la temporada de otoño, ¿no? Nunca llueve a gusto de todos, ¿no? Ni de todas. ni de Eh, todas. Total. en fin, bueno, en Ser, por ejemplo, este refrán es, es- es muy claro, ¿no? Nunca llueve a gusto de todos. Por ejemplo, las del norte estamos prácticamente ahogadas, nosotras y nuestros pobres rebaños. eh, que, que Totalmente. Totalmente. Y sin embargo, por ejemplo, te vas al sur o a Cataluña y tienen unas sequías pues bastante preocupantes, ¿no? O, por ejemplo, tenemos a nuestra Maite de Navarra, que la pobre tiene un microclima allí en su comarca, en su zona, que prácticamente le llueve el 70% de los días del año, ¿no? Y está pues bastante más ahogadas que el resto de nosotras. Así que, bueno, Está muy un bien. Es poco. un refrán muy del terruño, pero a la vez también muy metafórico. Puede aplicarse a un montón de cosas. Muchísimas gracias, Charo. Nos vemos en el siguiente podcast. Vete buscando un refrán sobre mujeres así guay. Lo haré. Venga, chao. 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 Bueno, pues ahora parece que la prehistoria se está volviendo a reescribir a través de todas estas nuevas investigaciones que ponen la mirada en las mujeres y en el papel real que jugaron en aquellas primeras sociedades. Así que hoy os vamos a recomendar un libro que se llama Lady Sapiens. ¿Ves? Es un interesante título de la mano de Jennifer Kerner y otros dos científicos que también profundizan en el papel de la mujer en la prehistoria. Rompen con estas ideas preconcebidas de las cuales hablamos con Patricia sobre el rol de aquellas mujeres para presentarlas como una cazadora, una luchadora y una pieza indispensable en las sociedades de la época. La ciencia va revelando que dominaban muchas habilidades y cuidaban su cuerpo y su aspecto. Se pensaba que era sumisa, pero era respetada, honrada y venerada. Y luego, si tenemos más ganas de ver imágenes y ver documentales, tenemos el documental Kiss the Ground, Besa la Tierra.
Expertos científicos y celebridades activistas revelan las formas en las que el suelo terrestre puede ser la clave para combatir el cambio climático y preservar el planeta. Si no lo habéis visto, vedlo, que está muy guay. Está en Netflix. Es muy didáctico. En Netflix, Creo que no sí. está en HBO, no. Ay, no. No tengo Netflix. Soy rara, no tengo Netflix. Muchísimas gracias, Pili, por estas recomendaciones que bueno, vienen súper acorde con lo que hemos estado hablando, tanto el libro con la parte de Patricia como el documental con la parte de la ganadería extensiva y el manejo regenerativo, que es de todo lo que habla el documental de Kiss the Ground. Así que nada, bueno, muchísimas gracias a todas por participar y vamos a ir despidiéndonos ya. También lo habíamos comentado en la conversación con Patricia, que las festividades paganas anteriores al cristianismo estaban muy relacionadas precisamente con los ciclos de la naturaleza y con la agricultura. Y ahora en este mes, en noviembre, coincidiendo con el día 1, el 31 de octubre, 1 de noviembre, ha sido Samaín, que es la última festividad de la rueda del año celta. Es una fiesta que marca el final de la temporada de las cosechas y el comienzo del invierno, la muerte, por así decirlo, de la naturaleza. Por eso coincide en esta festividad todos los santos, Halloween, todo viene de lo mismo. Se celebra la muerte de la naturaleza en su paso a la gestación de lo que será la nueva primavera, día que marca las noches más largas que los días, día en el que el velo del mundo de los muertos y los vivos se entrelaza, porque la muerte es necesaria para nutrir la vida. También es un día en el que toca recordar a las que perdimos para que nunca mueran en nuestros recuerdos y darles las gracias porque gracias a ellas, a ellos somos. Toca honrar la muerte del bosque que nutrirá las semillas de la siguiente primavera. Queridos oyentes, ovejitas de nuestro rebaño, de nuestro querido podcast, nos vemos en el siguiente, que será ya en diciembre. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos que os haya encantado igual que el primero o más. Nos vemos. Gracias.